La toma de la presión arterial nos ayuda en la prevención o en el diagnóstico correcto de la hipertensión. Los valores de esto son 120 milímetros de mercurio en la sístole y 80 en la diástole. Si estos valores se alteran, se hace presente la enfermedad. Los instrumentos que vamos a utilizar para tomar la presión arterial es un baumanómetro y un estetoscopio. También se puede tomar con un baumanómetro digital. Lo primero que necesitamos para hacer una toma de presión correcta es que nuestro paciente esté mínimo 5 minutos en reposo. Después vamos a despejar su brazo, vamos a levantar la ropa que traiga o retirarla, sea en caso de suéter. Vamos a preparar nuestro instrumental. El baumanómetro se pone en el pliegue del codo 2 dedos arriba y se le avisa al paciente que se le va a aplicar y se le va a apretar un poco. Siempre hay que estar viendo que las mangueras del baumanómetro queden hacia adelante. Se va a colocar aquí, siempre a nuestra vista, y el estetoscopio nos lo vamos a colocar y con él vamos a ubicar la arteria, nunca metiendo esto abajo del baumanómetro. Una vez ya localizada, vamos a empezar a inflar nuestro baumanómetro hasta 200. Siempre hay que tener en recomendación hacia con el paciente que durante esta técnica no hable para que no haya confusiones. Llegando a 200, vamos a soltar poco a poco el aire, poniendo atención en donde va a marcar el primer latido. El primer latido que vamos a escuchar es el que vamos a marcar, que este pertenece a la sístole. En el caso de nuestro paciente fue en el 100. El último que se escuchó fue el de la diástole y se marcó en 70. Después nada más retiramos y avisamos al paciente cómo salió. Con ayuda de mi compañero voy a explicar algunos de los reflejos a exponer que nos tocaron. El reflejo ocluscefálico. Este reflejo se examina moviendo, sería en un caso de un paciente inconsciente, en este caso pues no lo tenemos, pero sería moviendo la cabeza de lado a lado y de arriba hacia abajo, y nos vamos a dar cuenta que al momento de moverlo, por ejemplo al lado derecho, el ojo giraría hacia el lado contrario. Movería los ojos, si yo muevo a la derecha, los ojos irían a la izquierda; si yo muevo a la izquierda, los ojos irían a la derecha. Si iría hacia abajo, los ojos mirarían hacia arriba, y si miraríamos hacia arriba, los ojos mirarían hacia abajo. Esto sirve para valorar unos pares craneales que están involucrados en este movimiento y pues valorar que estén funcionando adecuadamente. El siguiente reflejo es el reflejo oculovestibular. Este reflejo te permite estabilizar la retina ante movimientos muy bruscos de la cabeza. O sea que si yo a mi compañero le pido que se quede mirando a un punto fijo y él mueve la cabeza, él va a seguir viendo ese punto fijo, porque digamos que va a enfocar el objeto o cualquier cosa que esté observando. El siguiente reflejo es el reflejo rotuliano, que consiste en una contracción que sucede ante un estímulo en el músculo cuádriceps femoral por la fricción del tendón rotuliano. Entonces, ese lo conocemos todos. Creo que todos nos hemos golpeado la rodilla y sin querer hemos movido la pierna. Entonces, se trata de que tú haces un golpe en donde se coloca, en donde está situado el tendón, y crea ese reflejo de que se mueve la rodilla. Esto sirve o lo valoran los médicos para ver si hay una buena función de lo que son los nervios L2, L3 y L4. Por último, el reflejo plantar y el reflejo de Babinski, que se dan en niños. El reflejo plantar se crea haciendo como
ligeramente como cosquillas sobre las plantas de los pies y de las manos, o con un lápiz, con una pluma. Esto crea que en las manos se cree como un efecto de agarre, y en los pies regularmente el dedo pulgar se levanta y los demás dedos se abren. Este suele desaparecer a los 9 meses. Si este reflejo no desapareciera, pues le sería imposible al bebé, al niño, caminar. El reflejo de Babinski es en bebés de hasta 2 años. Igual, a la diferencia del plantar, este se tiene que ejercer como una ligera presión en la planta de los pies del niño. Y se utiliza para valorar trastornos, pero esto suele ser a partir de 2 años en adelante, porque a los 2 años, como lo comenté, debe de desaparecer. Y en adultos, o sea que con ese reflejo, con este tipo de procedimientos, se pueden detectar enfermedades como alguna lesión o un tumor cerebral. Podemos detectar si hay tal vez meningitis, entre otros trastornos. Muy buenas a todos. Yo estaré hablando acerca de la exploración de los reflejos y empezaré explicando acerca de la exploración pupilar. Bueno, tenemos que esta seguirá unos pasos, tanto para su forma, su tamaño y simetría, y como su reflejo. Observaremos primeramente la pupila de manera directa. Se pedirá la colaboración del paciente para que éste fije la mirada en un punto lejano y de este modo evitar la acomodación de sus músculos. Y si hay alguna situación clínica en la que se encuentra el paciente y no sea posible la cooperación, el examinador debe elevar el párpado superior para realizar la exploración. A continuación, se iluminará con una luz rápidamente desde el exterior de la cavidad orbitaria hacia el ojo, de forma oblicua, con el fin de estimular la pupila y observar si se produce contracción o no de la misma manera, permitiendo comparar la reactividad y la respuesta del estímulo con el estado basal. Seguidamente, se realizará a la misma exploración con el ojo contrario, comparando la simetría entre ambas pupilas. La respuesta a la luz de la pupila puede ser reactiva si se produce una contracción de las mismas al aplicar un foco luminoso, y reactiva si permanece inmóvil al estímulo luminoso. En la reactividad pupilar con estímulo a la luz se puede observar dos reflejos. Por un lado, el reflejo de la luz directa consiste en elevar uno de los dos párpados teniendo el otro cerrado para comprobar si la pupila se contrae rápidamente, y por otro lado el reflejo indirecto o consensual a la luz, que se realiza la exploración con los dos párpados abiertos para analizar la respuesta y de la pupila contraria a la que está aplicando el estímulo de la luz. Bueno, seguiremos con la exploración del reflejo corneal. En este caso, se acercará al ojo de su paciente desde el lado de fuera de su línea de visión. Se tocará la córnea suavemente con una fina brisa de algodón limpio. Observará si se produce parpadeo o lagrimeo en ese ojo. Al mismo tiempo, observará el otro ojo si el otro ojo parpadea. La ausencia de reflejo corneal, tanto unilateral como bilateral, puede indicar un coma profundo o un accidente cerebrovascular. La pérdida unilateral también puede ser indicio de una lesión que afecte a los nervios trigemia o facial. Se repetirá el examen en el otro ojo del paciente. Documentará su reflejo corneal como presente o ausente, unilateral o bilateral. Incluya en el examen de valoración corneal de su paciente con los otros aspectos de su evaluación neurológica, como el nivel de conciencia y las funciones motoras y sensoriales. Después tendremos al reflejo nauseoso. Este se provoca al tocar la base de la lengua o la pared posterior de la faringe. Clásicamente se ha utilizado como indicador de riesgo de aspiración, pero existen muchos estudios que demuestran que su ausencia no es un predictor clínico útil de aspiración, y al revés, su precisión no protege contra la aspiración. Por último tenemos el reflejo tusígeno o reflejo de la tos, respuesta neurológica automática compleja que desencadena la salida repentina de aire a través de la boca.
Bueno, tenemos que la tos ocurre por la aspiración de material microscópico patógeno o por infección por microorganismos, también por la acumulación de secreciones o por goteo postranasal. Bueno, tenemos que el reflejo de la tos comienza cuando hay irritación en el receptor toxígeno, que son centros neurológicos especiales que se encuentran en la tráquea y los bronquios principales. Existen 3 receptores trígenos. En el canal auditivo externo, los tímpanos, el estómago, el corazón, la faringe y los senos paranasales. Sin embargo, los receptores de la vía aérea superior son mucho más sensibles que el resto. Tenemos la respuesta final es la salida repentina de aire a través de la boca, conocida como la tos, que ocurre en 3 fases. Inspiratoria incluye una toma de aire profunda. De comprensión, en este momento se cierra la faringe y ocurre la contracción de los músculos intercostales, del diafragma y de la pared abdominal, lo que ocasiona un aumento en la presión intratorácica. Tenemos la expiratoria. La laringe se abre dejando escapar una cantidad de aire de forma brusca, acompañada del sonido característico de la tos. En esta fase también hay una contracción de las componentes de la vía aérea, lo que moviliza las secreciones mucosas que pueda haber alojadas allí. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Devani González y yo les hablaré sobre los métodos y técnicas de auscultación. Primero que nada, la auscultación es un método que se utiliza para escuchar los sonidos corporales durante un examen físico. Esta técnica se emplea para valorar la motilidad intestinal y descubrir ruidos de origen vascular. Esta técnica se lleva a cabo usando un estetoscopio. La persona que realiza el examen por rutina checa los pulmones, el corazón y los intestinos para evaluar ciertas características de sonidos como la frecuencia, la intensidad, la duración, la cantidad y la claridad. También se utilizan para escuchar los ruidos cardíacos de los fetos. Esto se puede realizar con un estetoscopio o con ondas sonoras. Hola, mi nombre es Carolina, estoy en el equipo 3 y voy a hablar sobre la exploración abdominal. La exploración abdominal es una exploración que se realiza detalladamente durante 4 tiempos mediante la palpación. Los principales aspectos que se evalúan son la forma del abdomen, como se ve aquí, la motilidad y características de la pared abdominal, el cordón umbilical, que viene siendo la cicatriz que nosotros podemos visualizar en nuestro estómago, los órganos intraabdominales, que viene siendo el hígado, el vaso, riñones, etc. La motilidad intestinal, que viene siendo los ruidos hidroaéreos que nosotros solemos escuchar cuando estamos hambrientos, tenemos gases, etc. Y la presencia de masas o hernias. Ok, para empezar esta exploración primero tendríamos que conocer los cuadrantes, por lo cual se conocen en la anatomía para saber en qué espacio se encuentran nuestros órganos y cómo identificar qué tipo de cuadrante nos molesta y así sucesivamente. Primero dividiríamos en una línea vertical imaginaria que sería desde la punta del esternón hasta el pubis, pasando por el ombligo. Luego sería una línea horizontal que sería de esta parte, perpendicular a la anterior, que también pasa por el ombligo. Los cuadrantes se dividirían en superior derecho e izquierdo e inferior derecho e izquierdo. Ahora pasaríamos a las regiones de la pared anterior, que se distinguen en 9 regiones abdominales. Serían 2 líneas verticales paralelas, las cuales serían líneas desde la medioclavicular de cada lado, siguiendo los bordes de los rectos anteriores, hasta la región inguinal. Luego tendríamos 2 líneas horizontales paralelas, que una pasaría por los extremos anteriores de las décimas costillas y la otra uniría ambas crestas ilíacas anterior y superior.
Ok, las 9 regiones se dividirían en epigastrio, que sería el primer cuadrito de en medio del abdomen. Luego a sus lados tendría los hipocondrios derecho e izquierdo. Abajo seguiría en la región media central, sería el mesogastrio, teniendo a los lados el flanco derecho e izquierdo. Y por último tendríamos en la región inferior el hipogastrio, teniendo de lateral las fosas ilíacas, ya sea fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Ok, la exploración tendríamos que tener la musculatura relajada. Le preguntaríamos al paciente si está cómodo, relajado o tranquilo. La posición ideal debería ser acostado, como se ve aquí, en una camilla o en decúbito dorsal, con los brazos a los lados y rodillas ligeramente flexionadas. Los brazos, si es un paciente pediátrico, los brazos de la madre pueden ser excelentes para la superficie del examen. La inspección sería evaluar la forma del abdomen, su motilidad, característica de la pared abdominal, etc. Esto se basaría en la forma. En los lactantes nos basaríamos más o menos si es redondeado o prominente. Aquí nos interesa si no tiene alguna molestia, alguna hernia que se le asome en su pared abdominal. Observaríamos su distensión abdominal y si su abdomen es excavado o hundido, como se ve aquí, que sería más o menos de la parte hundida. Luego pasaríamos a la distensión abdominal, nos basaríamos en la obstrucción intestinal, la cual preguntaríamos con antemano al paciente, ya sea si es anatómica o funcional. También checaríamos el aumento del gas intestinal, ya sea el meteorismo. También checaríamos la hipertrofia del tejido graso subcutáneo, ya puede ser si el paciente presenta obesidad. Checaríamos la visceromegalía, más o menos, en otras palabras, si tendría tumores el paciente o presenta algún de estos tipos. Y la ascitis. Ok, para explicar más o menos, el abdomen excavado es más o menos para las personas que tienen desnutrición, ya que el desplazamiento del contenido abdominal sería el tórax y tendría como una hernia diafragmática. Ok, la inspección. Primero explicaré cómo se basaría una inspección en lactantes. Primero deberíamos presentar en la línea media. Nos basaríamos entre el apéndice sifoides y el ombligo. Si es evidente que el niño llora o se sienta, significa que tiene alguna molestia. Y se resuelve espontáneamente en la mayoría de los casos antes de los 6 años de edad. O sea, esto se realizaría a menores de 6 años de edad para abajo. La inspección ya en adultos o adolescentes sería si tiene una hernia de contenido abdominal, nos basaríamos en su estructura de la pared abdominal. También si se manifiesta como un aumento de volumen que aparece de forma espontánea o secundaria debido al aumento de la presión intraabdominal, ya sea tos, llanto, pujo, entre otras cosas. También nos basaremos en la hernia umbilical, que es frecuente en lactantes, que ya habíamos mencionado anteriormente, y la hernia inguinal, la cual debe operarse. Ok, la auscultación es, tenemos que presionar suavemente el diafragma con el estetoscopio, el cual yo no tengo, así que lo haré con mis manos. Esto lo haremos suavemente para no lastimar al paciente. Inspeccionaríamos la pared abdominal de forma circular o vertical, dependiendo si presenta alguna molestia para detectar, etc. Investigaríamos los movimientos intestinales o ruidos hidroaéreos que ya habíamos mencionado, eran los ruidos que hacían los órganos, los intestinos. Un ejemplo sería cuando estás hambriento, ese es un ruido hidroaéreo.
Checaríamos de estos ruidos su frecuencia y tonalidad. Suelen ser constantes, por lo que necesitaríamos consultarlo cuántos ruidos haría en un minuto más o menos. La percusión también es muy importante en la exploración, ya que nos permite explorar los órganos o masas intraabdominales para descubrir ya sea su ubicación, forma, tamaño, consistencia, ya sea sólida, con contenido líquido o gaseoso. También investigaríamos su timpanismo y matidez. Ok, ahora nos basaríamos en la palpación que habíamos mencionado al inicio más o menos. La palpación superficial se realiza con la mano extendida de esta forma, recorriendo suavemente en forma circular concéntrica la superficie abdominal, que vendría siendo de esta forma. Se realiza con presión suave con los dedos en cada región o cuadrante para evaluar la tensión de la pared y su sensibilidad. Un problema que puede presentar esto es que el paciente puede presentar cosquillas, pero no sería nada grave. Ahora nos basaríamos en la palpación profunda, que se realiza con la mano un poco más oblicua, sería de esta forma. Igualmente sería de forma circular en la pared abdominal del paciente. En esta palpación se comprimen los dedos profundamente para palpar los órganos de la cavidad y poder identificar sus características. También se evaluaría la sensibilidad. Si la consulta es por dolor, tendríamos que evaluar inicialmente las regiones alejadas al área del dolor y buscar un rebote, algún signo de irritación peritoneal. Algunos signos de alarma en la palpación podría ser si presenta hepatomegalía, masa abdominal, presencia de ascitis, movilidad disminuida. Esto más o menos para las personas que no son tan activas, no realizan alguna actividad física. El RDH, que puede ser aumentada o ausente, y el rebote, que ya habíamos mencionado anteriormente. Y sería todo. Muchas gracias. La exploración física del tórax comprende 4 etapas: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Consiste en una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. Su finalidad es detectar alteraciones de forma, volumen, estado de la superficie y movilidad. En la inspección, parado en una posición media dorsal del paciente, se forma la forma del tórax, cómo se mueve, incluyendo lo siguiente: deformidades o asimetrías en la expansión, retracción anómala de los músculos en los espacios intercostales durante la inspiración visible al máximo en los inferiores, alteración o retraso unilateral o retardado de los movimientos respiratorios en uno o en ambos lados. En la palpación, conforme se palpa el tórax, hay que enfocarse en zonas de hipersensibilidad o esquimosis, expansión respiratoria de los inferiores, identificar zonas hipersensibles, valorar cualquier anomalía cutánea, prueba de expansión torácica, palpar en ambos pulmones de forma de fermios simétricos. Percusión. La percusión es una de las técnicas más importantes de la exploración física. Pone a la pared torácica y a los tejidos subyacentes en movimiento con una producción resultante de un ruido audible y vibraciones palpables. Esta ayuda a determinar si los tejidos subyacentes están llenos de aire, líquido o consolidados. No obstante, el golpe solo penetra de 5 a 7 centímetros. El interior del tórax no ayuda a la detección de lesiones profundas. La auscultación. Esta es una técnica de exploración más importante para valorar el flujo de aire a través del árbol traqueobroncal. Implica escuchar los ruidos generalmente por la respiración, escuchar cualquier ruido necesario, adverticio. Si se sospecha anomalías, escuchar los sonidos de la voz normal o en un susurro del paciente conforme se transmiten a través de la pared del tórax. Gracias.